Todos los días, a la misma hora, al mismo paso, este hombre recorre su camino. No mira el panorama que le rodea, sino que se concentra en el paisaje de su propia imaginación. Llegado el momento, toma su pincel y con solo unas pinceladas rápidas y decididas, esboza el paisaje que ha imaginado. Una pintura en tinta china es creada al contacto del pincel y el papel. A diferencia de la pintura al óleo, aquí no hay manera de corregir errores. Los antiguos pintores chinos solían decir que el espíritu reside en la punta del pincel. En otras palabras, la mente del pintor y el pincel deben convertirse en una entidad inseparable. Iwasaki Hajin es uno de los más notables pintores a tinta china del Japón. Esta es su finalidad: pintar una montaña que sea algo más que una montaña. Pintar un árbol que sea algo más que un árbol. La vida de una pintura a tinta china reside en la fuerza espiritual de los matices. El arte de la tinta china empezó a desarrollarse en Japón hace aproximadamente 700 años. Ahí tomó nuevas expresiones. El artista japonés Soami es el autor de esta pintura que data de principios del siglo XVI en el período Muromachi. Lleva por título 8 vistas de los ríos Xiao y Xiang y muestra el variado panorama de los alrededores del lago Dongting, el más grande de China. El atardecer en una aldea de pescadores, la luna otoñal, el lago nevado. Los pintores chinos retrataron imágenes de este lago innumerables veces y en todas las estaciones del año. Pero el artista japonés Soami no había ido a China cuando hizo este dibujo. ¿Por qué pintó entonces un lugar que nunca había visto? Tal vez el maestro Soami, basándose en un paisaje chino real, quería reflejar una imagen de su propia mente. Los pintores japoneses de tinta china absorbieron las técnicas y los temas de China, pero al mismo tiempo había una tendencia a retratar las imágenes naturales de sus mentes. En este museo de la ciudad de Múnich hay algunas obras de los inicios del arte moderno. Aquí hay trabajos de los pintores Kandinsky y Yalevsky. El maestro Shuichi Kato, crítico de arte japonés,
Piensa que estas pinturas expresionistas de principios de siglo tienen mucho en común con las pinturas a tinta china japonesas. Al sur de Múnich está Murnau. Kandinsky pintó muchas escenas de este poblado. Escuchemos al profesor Kato. En estas pinturas de Kandinsky y de los otros miembros de la escuela expresionista, encuentro algo que me recuerda a las pinturas a tinta china del Japón. Es decir, que tanto los expresionistas como los pintores a tinta china no tratan de reproducir un paisaje de manera precisa y real, sino que intentan plasmar sus sentimientos, su estado mental, a través de un paisaje. Es lo que podríamos llamar su paisaje interior. Y es en esa actitud que los expresionistas europeos y los pintores japoneses tienen algo en común. Esta, por ejemplo, es una pintura de Yavlevsky, del grupo expresionista y asociado de Kandinsky. Fue pintada en 1909 y muestra las montañas cercanas a Murnau. El uso del color es notable. El camino es rosa y las sombras proyectadas en él son moradas. El declive en el que crecen los árboles es en parte amarillo y en parte verde. Y el cielo también tiene tonos verdes. Desde luego que no podemos ver estos tonos en el cielo y no existe tal cosa como un camino rosado. Así es que, en este sentido, no es una imagen real. Pero a medida que la observamos con detenimiento, podemos ver que en esta pintura el artista no deseaba plasmar algo simplemente hermoso en un sentido puramente convencional, sino que aquí hay contenido un sentimiento más profundo. Es un sentimiento no exactamente de angustia, pero de algo cercano a ella. En el último de los casos, yo diría que en esta pintura domina un estado de tensión que refleja el sentimiento del artista. Este es un ejemplo de las primeras pinturas japonesas a tinta china. En esta pintura, el artista Kao hizo algo más que retratar una escena real. El gorrión parece a punto de saltar sobre las hojas del bambú. La pintura captura un momento de acción congelada por el pincel del autor. Una cierta tensión colma el espacio entre el gorrión y las hojas del bambú. El artista ha sabido capturar la invisible esencia de la naturaleza, un fragmento de sus secretos. A principios del período Kamakura, en el siglo XIII, los monjes Eisai y Dogen trajeron de China el budismo Zen. Así, el arte de la tinta china comenzó a florecer en Japón en estrecha conexión con la doctrina Zen. El Zen dirige al individuo hacia la iluminación mediante su propio esfuerzo, pero el acto de la iluminación mismo no puede ser explicado con palabras. Los monjes adoptaron el arte de la tinta china como un medio para expresar la dimensión de la iluminación. Esta pintura muestra al sexto patriarca del Zen a punto de cortar un tallo de bambú. El artista chino Liang Kai plasmó aquí con unos cuantos trazos un momento de iluminación. Esta es otra pintura china que muestra al segundo patriarca del Zen.
El tigre simboliza las pasiones terrenas. Aquí vemos la imagen tranquila de un hombre que ha logrado controlar tales pasiones. El artista japonés Yasoku retrató aquí al fundador de la secta Zen Rinzai con toda su fuerza espiritual concentrada en una exclamación. El Zen obtuvo el apoyo de la clase guerrera del Japón. Influyó en la vida y el arte de los japoneses, especialmente a fines del siglo XV, cuando el shogun Ashikaga Yoshimasa mandó construir esta elegante y austera mansión para el Pabellón de la Plata. El arte de la tinta china fue altamente valorado como uno de los aspectos de la cultura zen, especialmente entre los gobernantes guerreros, como los shogun y sus señores feudales. En ese tiempo, muchas estampas a tinta china fueron importadas al Japón. Este catálogo, con cerca de 280 pinturas chinas, pertenecía a los shogunes del clan Ashikaga. Contiene clasificados los trabajos de casi 150 pintores chinos en 3 diferentes categorías. La mayoría de las pinturas son obras de Muki, uno de los más sobresalientes pintores de su época. Muki vivió al sur del río Yangtze, cerca de la ciudad de Huanshao. Aún hoy día, es posible encontrar rastros de su existencia entre las colinas de esa ciudad, más allá del célebre lago Poniente. Muki era un monje zen, que vivió en la segunda mitad del siglo XIII. Nació en la provincia de Sichuan, tierra adentro en el territorio chino, pero posteriormente bajó a la región del río Yangtze, donde fundó un templo zen, el templo Liu Tong. Según este anciano, aquí existían todavía hasta hace algunos años 2 antiguos templos. Uno de ellos era el templo Liu Tong. Ambos templos, así como todo lo que había en su interior, fueron destruidos durante la Revolución Cultural. Todo lo que queda del templo fundado por el monje artista Muki es esta mata de bambú y este muro de barro cocido. Muki pasó toda su vida en esta región, la que pintó en numerosas obras. Este es el lago Poniente, célebre por su brumosa belleza. Viéndolo, se comprende por qué Muki se recreó pintándolo, creando en sus obras todo un juego misterioso de luz y sombra. El vuelo de una bandada de gansos llegando a tierra cerca del lago Poniente. Nada en esta pintura está claramente definido. Todo queda explicado por el sutil empleo de sombreado en tinta. Este es, muy probablemente, un paisaje salido de la imaginación de Muki.
Este gusto por retratar paisajes imaginarios prendió con éxito entre los pintores del Japón, mientras que en la China de aquellos días, las pinturas de Muki fueron tildadas de poco refinadas, y el artista fue duramente atacado por haber roto con la tradición. El artista Yu Yao, contemporáneo de Muki, siguió esta misma corriente de contornos no definidos, y al igual que Muki, fue despreciado en China y alabado en Japón. Pinceladas violentas, formas simples, casi arte abstracto. Las técnicas de la pintura a tinta china tienen su origen en el siglo VII, durante la dinastía Tang. El primer escenario de esta forma de arte fueron los desolados paisajes del norte de China, en la región del Río Amarillo. Esta obra del pintor del siglo X, Li Cheng, es una de las más apreciadas por los críticos de arte chino. En ella, el maestro capturó de manera realista y con gran despliegue de perspectiva la desnudez de las estepas del norte de China. Cada rama de pino fue retratada con detalle. Li Cheng era devoto del realismo. Las montañas de China, con sus formas abruptas y caprichosas, han sido un constante tema de inspiración para los pintores a tinta china. Este trabajo del artista del siglo XI, Fan Quan, ha sido llamado la obra cumbre del arte chino. La máxima de Fan Quan era aprender de la naturaleza antes que de la gente. Fan Quan se retiró a las montañas y ahí se dedicó a observar y a retratar la naturaleza directamente. La grandeza de la naturaleza en contraste con la pequeñez de la humanidad. El artista quería encontrar la verdad de la naturaleza a través del realismo. Sus trazos eran precisos. Esta era la técnica más ortodoxa de la ilustración a tinta china.
contraste, la pintura en tinta de Muki nació en los paisajes de los lagos al sur del río Yangtze, una región diferente a la del norte de China. Se dice que Muki es el autor de esta pintura, una aldea de pescadores al atardecer. Los críticos de su tiempo lo etiquetaron de hereje, solo porque en vez de líneas, Muki usaba sombras, solo porque se atrevió a dejar el realismo para pintar los paisajes que vivían en su propia imaginación. Dentro de las muchas pinturas de tinta china llevadas a Japón en el siglo XIV, se incluían obras con el estilo realista tradicional y también obras como las que Muki realizó. Esta pintura, Paisajes de otoño e invierno del pintor japonés Seishu, es un ejemplo de la más ortodoxa técnica china. Seishu había aprendido a pintar en China. Pero en sus últimos años cambió al estilo de los herejes Muki y Yujian. Aquí vemos una de sus famosas pinturas, en la que empleó la técnica Haboku, que quiere decir literalmente tinta cortada. Al igual que otros artistas japoneses, Seishu eligió también pintar paisajes imaginarios. Durante el período Momoyama, posterior al de Kamakura, el artista Hasegawa Tohaku llevó este estilo a alturas insospechadas. Estamos nuevamente en Murnau, en Alemania. En 1909, Vasily Kandinsky se cambió a esta casa de Murnau y comenzó una época de gran creatividad. En aquellos tiempos, casi nadie comprendía el trabajo de Kandinsky, quien era criticado y ridiculizado. Y no obstante, a través de sus pinturas de Murnau, Kandinsky mostraba el camino hacia nuevos mundos en el arte.
Sus formas se volvieron más simples, sus colores más ricos. Kandinsky se apartó del realismo para expresar lo que había en su corazón. Y en su intento por crear algo diferente, encontró inspiración en un hecho inesperado. El Museo de Arte Oriental de la ciudad de Colonia posee la evidencia de cómo Kandinsky entró en contacto con la técnica japonesa de la tinta china. Este es un ejemplar del catálogo de la Exposición de Arte del Este de Asia, realizada en Múnich en 1909. Esta exposición fue el primer intento serio por dar a conocer en Alemania el arte japonés. La exposición incluía estampas Yamatoe, o de tinta china con técnica japonesa, así como estatuas budistas y artesanías de coleccionistas de toda Alemania. Profundamente impresionado por la exposición, Kandinsky publicó un ensayo en una revista rusa. Podemos apreciar una gran variedad de estas piezas del arte oriental, escribió. Pero todas ellas poseen una característica en común. Esa es su resonancia interna. El arte europeo ha perdido esta capacidad de mirar hacia adentro. Nosotros, los europeos, nos hemos volcado hacia el exterior, pero debemos revivir esta resonancia interna mirando hacia nuestro propio espíritu nuevamente. Lo que Kandinsky llamó resonancia interna, bien pudo haber sido inspirado por estos paisajes imaginarios de las pinturas japonesas que vio en la exposición. En su artículo, Kandinsky se pronunció abiertamente por la búsqueda de la resonancia interna. En 1912, Kandinsky y sus colegas publicaron una revista llamada El Jinete Azul, con numerosas ilustraciones en el mismo, semejantes a las pinturas en tinta china. Un espantapájaros parado de cabeza. Una vaca con líneas fuertes. Hacia esta misma época, Kandinsky comenzó a incursionar en el campo del arte abstracto. Dejó atrás el realismo y comenzó a usar líneas y colores para expresar libremente sus sentimientos. Esta es, según el artista mismo, su primera acuarela. Constituye una piedra de toque en el arte moderno.
Los efectos salpicados como los sombreados son muy similares a las técnicas para tinta china. Kandinsky buscaba incansablemente la resonancia interna y la encontró creando el arte abstracto. En el Japón, el budismo zen llegó a tener un gran impacto en la cultura y en el pensamiento de los japoneses. Este es el jardín de rocas del templo Ryoanji en Kioto. Este jardín es considerado como una expresión única en la cultura zen. Cada visitante obtiene una sensación diferente a partir del ordenamiento abstracto de las rocas. El jardín invita a los observadores a mirar en su propio interior. Este carácter chino significa la nada y fue hecho por un monje zen de la época Edo como ejercicio espiritual. La caligrafía se constituyó en un medio en el que podía reflejarse la expresión personal del espíritu. Se dice que en los trazos de la caligrafía de los monjes zen se refleja su estado de iluminación. Es por ello que este arte es muy apreciado en Japón. Uno de los más famosos caligrafistas de China es el maestro del siglo VIII, Yan Shenqing. Como la pintura a tinta china, la caligrafía debía en un principio seguir las reglas tradicionales en las que el refinamiento en el trazo era sumamente valorado. La caligrafía que no seguía estas reglas no era considerada verdadera caligrafía. Esta obra es de un sacerdote zen de China del siglo XIII, llamada Kido Chigu. Significa estirándose hacia los cielos. Los japoneses comenzaron a valorar el gran poder espiritual de este tipo de trabajo, rico en expresión individual. La misma originalidad puede apreciarse en los trabajos del artista japonés del siglo XVIII, Ike no Taiga. A la manera de Muki y de otros artistas, Taiga eligió plasmar en sus pinturas las tradicionales 8 vistas del lago Dongting de China. Estas pinturas, diseñadas sobre abanicos plegables, muestran una combinación de pintura y caligrafía.
través de sus escenas imaginarias de China, Taiga reflejó su propia búsqueda espiritual en pos de la unidad con lo divino. Escuchemos al profesor Kato. La técnica japonesa de pintura a tinta china estaba basada en técnicas llegadas de China. Pero, ¿en qué eran diferentes? Por un lado, la mayoría de los pintores japoneses abandonaron el realismo para darle más valor a la expresión individual del sentimiento, el gusto, la libertad y la fuerza en el trazo. En este sentido, puede decirse que en Japón se dio algo así como un movimiento expresionista que tenía tendencia a valorar la expresión interna del artista. Ante la interrogante de cómo fue que se originó esta diferencia entre las técnicas china y japonesa, puede decirse que no se explica esto únicamente desde el punto de vista de la técnica misma. Desde una perspectiva muy amplia, yo diría que la diferencia radica en una especie de subjetividad propia de la cultura japonesa. De la época Tokugawa al presente, ha predominado la tendencia a juzgar el comportamiento de los japoneses más por sus motivos que por sus resultados. Entonces, frente a otras obras de arte como esta, el plantearse preguntas como ¿cuál fue el motivo que llevó a esta persona a hacer esto? ¿O por qué lo hizo? No debería hacerse. En lugar de enfrascarse en cuestiones de tipo ético, la gente podría hacer el esfuerzo de tratar de sentir lo que el artista pudo haber sentido al crear su obra. De esta manera, obtendría una explicación más satisfactoria del porqué de tal o cual técnica. En la Europa de vísperas de la Primera Guerra Mundial, Kandinsky seguía buscando nuevas maneras de expresar su interior en su arte. Y ese interior suyo estaba lleno de un sentido de crisis, mezclado con desesperanza, en vista de los difíciles tiempos que se avecinaban. Alrededor de la misma época, el artista japonés Tomioka Tesai hizo esta obra. Su larga vida de 88 años abarcó el lapso en el que Japón entraba al mundo moderno. Durante todo ese tiempo, se dedicó intensamente a expresar su mundo interno. Sin embargo, la turbulencia de la época que le tocó vivir no se refleja en sus pinturas. Mientras que Japón se enfrentaba a un verdadero diluvio de occidentalización, Tesai pasó por encima de todo ello, fiel a su mundo de imágenes ideales. Si comparamos las pinturas expresionistas europeas con las pinturas japonesas a tinta china, pareciera que las segundas están en suave armonía con la naturaleza. En este sentido, reflejan una mayor tranquilidad y calma. Tienen el sentido de fundirse con la naturaleza, a la manera en que predicaban los sabios del Tao, Lao Tse y Xuan Tzu. Lo que quiero decir
es que en las pinturas japonesas a tinta china, el mundo interior del artista no se contrapone al mundo de la naturaleza. En cambio, en las pinturas europeas vemos un mayor sentimiento de crisis, de tragedia, de sufrimiento. La pintura a tinta china toca los sentimientos humanos en armonía con la naturaleza. Tiene un sentido de la dignidad y de la gracia. No alude al sufrimiento, ni a las penas, ni al conflicto. Es por esto que parece tan calmada, tan límpida y clara. No presenta los problemas de la personalidad del autor. Más bien refleja su corazón vuelto hacia la naturaleza. En este sentido, la pintura a tinta china es muy diferente a estas pinturas. Pero en cuanto a que expresan el paisaje imaginario del artista, yo diría que las dos técnicas son básicamente iguales. A la edad de 88 años, Tesai pintó un barco con los personajes sagrados de la tradición asiática. Buda, la diosa de la misericordia, Confucio y Lao Tse, con el fundador del Zen, Bodhidharma, al timón. En sus últimos años, Tesai pudo haberse sentido capaz de abrazar todas estas creencias, de tomar al universo entero como tema, para expresarse en la justa medida en que lo deseaba. En el siglo XIII, la tinta china llegó al Japón junto con el Zen. 700 años más tarde, esta tradición continúa produciendo un arte de primera, como el trabajo de Tomioka Tesai. Durante todos estos siglos, la pintura a tinta china del Japón se fue apartando del realismo para retratar los contornos del corazón y la mente.